colocamos. Querido Padre misericordioso, delante de tu presencia estamos en este momento porque queremos escuchar tu voz una vez más hablándonos con amor. Permite que tu Santo Espíritu se mueva no solamente en tu casa, sino en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y que el mensaje que tú tienes trazados para el día de hoy, para cada uno de nosotros, sea de gran bendición, de ayuda espiritual, para caminar firmes de la mano de la esperanza que es Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, úngenos con tu poder. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Permaneciendo de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 395. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas tener fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tú es muy
Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él. Siempre esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Y este himno termina diciendo: siempre quiero fiar en Cristo, quien es mi precioso Salvador, que en la vida y que en la muerte me sostiene con su amor. Amén. Es maravilloso confiar en Cristo Jesús, y más en época de pandemia, cuando la muerte todavía aún anda rondando. Según las noticias, es muy probable que se quite definitivamente la protección de tapabocas. Ya se quitó. Ok. Así que pues, si hay alguna protección, es Cristo Jesús. En la vida y en la muerte siempre queremos confiar en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos una vez más a esta tu casa, nuestra casa, la casa de nuestro Padre Celestial. Y hoy tú y yo vamos a salir de este lugar con un pensamiento diferente, con una esperanza renovada en Cristo Jesús. Así que ustedes que han venido aquí presentes, Dios les bendiga. A los que nos siguen a través de las redes sociales, allí en sus casas, en sus hogares y en sus familias, que el poder de Dios y su santa voluntad esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a ustedes también. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios y vamos a sentar el tema de hoy en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 8, allí nos cuenta una historia maravillosa, una historia llena de poder, como que todas las que están en la Biblia, llena de poder, porque donde Jesús estaba, había poder, porque Él era el poder. Y si hay algo maravilloso en Dios, en toda su plenitud, hay muchas cosas. Pero de las más grandes que tiene Dios es su palabra, porque por la palabra de Dios, ¿qué pasó? Fueron hechos los cielos y la tierra y todo cuanto existe, y aún nosotros somos creados por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Es decir, la palabra de Dios tiene poder. Di tú, la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. Y vamos a verlo en esta mañana, y aún sigue teniéndola, ese poder para lo que tú tienes y quieres en tu vida. Pero hay otra cosa más importante que tiene Dios. Entre los atributos que tiene Dios, tiene omnisapiencia. Todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Sabe el pasado, el futuro y el presente de cada uno de nosotros. Es omnipresente, ¿verdad? Está en todas partes. Pero si hay algo maravilloso que tiene Dios y grande, y lo más grande que tiene Él, es su amor, su amor. Y ese poder que tiene Dios en su palabra y ese gran amor que tiene Dios, que es lo más grande, se manifestó en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí del pecado, de la muerte eterna. Se combinó allí en la cruz del Calvario esos dos grandes poderes, su palabra y su amor, para ti y para mí. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, vuelve y se manifiesta este grande amor, su palabra y su amor. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Él dijo y se hace. ¿Recuerdan la historia de cuando él iban en la barca? ¿Qué fue lo que calmó la tempestad? La palabra de Dios. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios, que tiene poder para transformar, poder para cambiar, que tiene poder para hacer lo que tú quieres que ser en tu vida. Allí en el libro de Mateo nos recuerda la historia de un hombre que estaba muriendo, literalmente se estaba cayendo a pedazos. Ese hombre se estaba muriendo, de hecho estaba muerto ya en vida. Tanto así que en la época antigua los sacerdotes tomaban a estas personas que estaban con esta enfermedad que se consideraba una enfermedad de pecado, porque alguien había pecado supuestamente y debía morir. Por eso el castigo de Dios estaba sobre esta persona y debía morir, porque Dios le mandaba esta enfermedad por castigo. Esa era la creencia de ellos. Así que la persona que estaba contaminada de esta enfermedad era sacada fuera de la ciudad.
apartada de sus seres queridos, de su casa, de su hogar, de sus amigos, de sus seres amados, de su iglesia. Era apartado y era condenado a vivir a las afueras de la ciudad, en los montes, en las montañas, junto con las fieras, con los animales salvajes, a morir allí solo, condenado. Ese hombre o esa mujer no era solamente condenado a morir físicamente, sino también emocionalmente, mentalmente, solo, amargado, sufriente, lleno de rencor por esa enfermedad y porque lo habían marginado. Era condenado, era criticado. Esta enfermedad para muchos era una enfermedad cruel, peor que el COVID. Nadie se le acercaba. Nadie quería estar a 1 metro, a 2 metros. El que más cerca estaba era a kilómetros de distancia. Tanto así que este hombre era condenado a decir errante por las montañas, por el desierto, por donde iba. Inmundo, inmundo. Era vestido de una túnica que llevaba campanas a su alrededor para cuando la gente lo escuchara, era el sonido de que, como cuando escuchamos al carrito de los helados. Ah, allá viene el de los helados. Allí decía, allá viene aquel hombre maldito, porque era un hombre maldito por aquella enfermedad, supuestamente porque Dios lo había enviado para castigarlo por algún pecado, o porque sus padres habían pecado, o porque alguien había pecado y había recaído sobre él, o él mismo había pecado. Así que cuando escuchaban estas campanas, todo el mundo corría. Aparte de eso, la voz de él tenía que sonar siempre: inmundo, inmundo, inmundo. Y no solamente eso, iba cubierto su rostro, porque su rostro también estaba las marcas de aquel pecado que llevaba encima, supuestamente por aquella enfermedad. Su rostro se caía a pedazos, la nariz se caía, los huesos deformados de sus pies, de sus manos, aún su garganta estaba podrida, y cuando hablaba hedía su aliento, porque las cuerdas vocales habían desaparecido por la enfermedad podrida por ella. Era un hombre marginado, olía feo. A muchos metros de distancia se le podía sentir el olor. No sé cuántos hayan tenido la oportunidad de pasar por algún animal muerto. Un roedor. Y cómo hiede. No huele, hiede. Así era la situación de este hombre. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y vamos a leerlo. Abren sus Biblias conmigo. La palabra de Dios que tiene poder en esta noche. Y hoy Dios tiene un mensaje para ti que has venido a escuchar su palabra. Cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo siguió. En eso vino un leproso y se postró ante él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió su mano y lo tocó y le dijo: así quiero, sé limpio. Y al instante, por la palabra de Dios, quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que te mandó Moisés, para que le sirva de testimonio a ellos y a todo el que te vea. Maravillosa historia, ¿verdad que sí? Un hombre que estaba condenado a morir, se estaba cayendo literalmente a pedazos, se le cayó la nariz, se le cayó los ojos. Imagínate una escena así. Así estaba ese leproso. Estaba cubierto con un velo negro para que la gente no lo pudiese ver, porque era aterrador ver una persona sin nariz, sin orejas. A esto se le suma el mal olor. La lepra había consumido su piel, toda su piel hedía, supuraba. Y ese hombre no solamente estaba enfermo de aquella enfermedad física, sino estaba enfermo de una enfermedad peor todavía. Era una enfermedad moral, sentimental, porque había soledad en su corazón, había tristeza en su corazón, había rencor en su corazón, había rabia en su corazón. Lo criticaban, lo juzgaban aún mal por esa enfermedad. ¿Y quiénes lo juzgaban? Su propia familia lo juzgaba, le había echado afuera, su propia esposa, sus hijos, su propia iglesia lo había marginado. Y aún su pastor le había condenado a morir
supuestamente porque había pecado. Y porque había pecado, Dios le había mandado esa enfermedad para que muriese solo, apartado. Esa era la condición de aquel hombre. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no tenemos esa enfermedad, pero estamos muriéndonos también sentimentalmente? Nuestro corazón está dolido. Nuestro corazón está enfermo de alguna enfermedad moral que está consumiéndonos lentamente. Venimos a la iglesia tal vez bien vestidos, bien perfumados, pero el funeral va por dentro. Y a veces llegamos a la iglesia y salimos tal cual, sin alguien que nos consuele, una palabra de aliento, un abrazo, un Dios te ama, un Dios te bendiga. Dios puede hacer un milagro en tu vida. ¿Con qué necesidad has venido tú hoy a la iglesia, al encuentro con tu Dios? No haber una persona simplemente, un predicador, es un encuentro con el que tiene el poder para cambiar tu vida y hacer el milagro que necesitas hoy en tu vida. Para que llene ese vacío que tiene tu corazón, para que hagas ese milagro en tu vida de conseguir ese trabajo que no tienes, el dinero que no te alcanza, el funeral que llevas dentro de tu familia, de tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos. Pues déjame decirte que has venido al lugar indicado y a la hora indicada, porque es aquí que vas a tener un encuentro, al igual como aquel hombre de la historia, con el que tenía la solución en sus manos. Es aquel leproso había escuchado de Jesús muchas veces. Aquel leproso muriendo había escuchado de las historias maravillosas de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús venía de bajar del monte porque lo seguía mucha gente seguía a Jesús. A Jesús lo seguía mucha gente porque Jesús daba de comer, Jesús hacía milagros, Jesús hablaba con autoridad, era diferente. Jesús resucitaba muertos. ¿Y quién no quiere ir detrás de alguien que haga milagros? En cierta ocasión escuché que cerca a la casa paterna, allí en la ciudad de Bucaramanga, hay un parque grande. Hay muchos árboles grandes. Y en uno de esos árboles, para hacer corta la historia, aparecieron números. Y la gente iba allí a ver qué número aparecía en el árbol, en la corteza del árbol, porque decía o se dice que tomando esos números le echaban al chance a la lotería y ganaban. De hecho, hubo ganadores. Pero no solamente eso, aparecía la imagen de una mujer allí cargando un niño con un velo, supuestamente la Virgen María. Y luego por el otro lado del árbol, que es siempre ancho, aparecía el rostro de Cristo Jesús allí con su corona de espinas. Y yo le decía a mi mamá, ¿usted ya fue a mirar el árbol? No, yo no he ido, y eso que está a una cuadra o menos. Vaya y me cuenta. Digo, sí, hay mucha gente, hasta veladoras hay. Pero yo decía, ay madre, no, yo no vi ningún número. Yo me acerqué allá, a veces mucha multitud, pero yo no veo nada. La gente va con sus esferos allá. Tuve la oportunidad de ir, dije, yo tengo que ir. Y sí, muy cantidad de gente. Y yo me puse a mirar, yo no veía nada. Y yo le di la vuelta al árbol una vez, otra, y yo no vi nada. Pero mucha gente llegaba a aquel árbol porque hacía milagros. De repente yo me quedé mirando y dije, sí, allí se ve como un 2, un 4. Y empezaron a ver números y salían números. Y sí vi un rostro y por el otro lado yo, el diablo es increíble. Pero la gente corre detrás de los milagros y a Jesús lo seguían porque Jesús hacía milagros. En ese entonces Jesús bajó del monte después de predicar. ¿Recuerdan qué predicó Jesús en aquel monte? Las 9 bienaventuranzas y más cosas. Y a Jesús lo seguían. Y dice que Jesús bajó del monte muy cansado y empezó a caminar aquellos caminos. Y de repente escucha a ese hombre muriendo, que Jesús va a pasar por ese lado. Dice, aquí está la solución. Ese es el momento que yo necesito de ese hombre. Ahí está la solución para mi enfermedad. Si es lo que yo he escuchado de ese hombre que hace milagros, que resucita muertos, que da vista a los ciegos, que predica bonito y que tiene poder en su palabra. Ese es el hombre que yo necesito. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a médicos? Hemos gastado dinero buscando la solución para una enfermedad, un cáncer terminal, alguna enfermedad que está corcomiendo nuestro corazón, nuestra vida. Y no hay médico, no hay medicina.
y gastamos todas nuestras fuerzas, todas nuestras esperanzas terminan para que el médico diga, mira, no hay solución. Ve para tu casa, termina tus días, viaja, come lo que quieras. En fin, vas a morir. Cuando no queda en quién más confiar, a dónde ir, cuando el dinero no alcanza. Pero escuchamos de ese hombre que hace milagros, que puede hacer ese milagro en nuestra vida para sanarnos. Este hombre muriendo, leproso, escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar y no le importó las normas, no le importó las reglas humanas de que no se podía acercar a la gente, no le importó su mal olor, no le importó el qué dirán, dijo, yo tengo que ir a encontrar a ese hombre. Y cuando vio a lo lejos, allá que alguien venía, y venía mucha gente con Jesús, después de aquel sermón de las bienaventuranzas y otras cosas que Jesús les enseñaba ahí en el capítulo 5 y 6 y aún 7, Jesús les predicaba. Y entonces en este capítulo 8 nos cuenta esta hermosa historia y maravillosa para hoy. Y aquel hombre ve que Jesús se acerca y mucha gente con él, pero las campanas sonaban de aquel leproso. A él se le olvidó que tenía que decir inmundo, pero su olor lo delataba. Hedía, fétido. Aunque iba cubierto, las campanas sonaban de que venía alguien enfermo. Y mucha gente la reconoció. Un leproso viene. Y mucha gente se alejó a muchos metros de distancia. Pero Jesús no se detuvo. Algunos siguieron acompañándolo. Y cuando muchos vieron que venía ese hombre, lo reconocieron de lejos. Este hombre está con lepra. Es un pecador, es un marginado. ¿Y se va a atrever a pasar por el medio de nosotros? Jesús conocía el pensamiento de aquellas personas y de aquel hombre que venía corriendo a su encuentro. Y vamos a ver por lo menos 3 cosas vamos a aprender hoy. 3 cosas de esta hermosa, maravillosa historia que tú y yo debemos aprender de este leproso. Y también 3 cosas maravillosas de Cristo Jesús que hace con este leproso en aquel día y que quiere hacer contigo en esta mañana y con nosotros. Dice la palabra de Dios, el leproso en los días bíblicos no podía tener contacto con personas sanas. Tenía que vociferar su enfermedad, leproso, inmundo, inmundo, y habitar fuera de la comunidad. En la Edad Media, los sacerdotes se ponían sus vestiduras sacramentales y con un crucifijo en la mano llevaban al leproso hasta la iglesia donde le leían una ceremonia funeral. Aunque este hombre estaba aún vivo, físicamente su enfermedad era considerado muerto a los ojos de aquella religión. El leproso tenía que vestir un hábito negro, vivir en un lazareto y no podía asistir ni a misa, ni a la iglesia, ni a ningún lugar. La lepra le causaba dolor físico, soledad, angustia mental. Ser leproso era el peor de los castigos que podía suceder a un ser humano en aquella época. El leproso, en aquel momento, cuando ve a Cristo Jesús, se acerca a él. Ve que Jesús pasa y ve la oportunidad, así que el leproso sale corriendo y la gente también sale corriendo, espantada porque no se quiere contagiar de aquella enfermedad, de aquella pandemia, pero Jesús no corre, Jesús se queda quieto. Y el que va al encuentro, ¿quién es? El leproso. Primera cosa, el leproso va al encuentro de Cristo Jesús, porque sabe que ahí está la solución. Cuando tú y yo estamos enfermos de X enfermedad, ¿el médico viene a buscarnos o nosotros vamos al médico? Nosotros vamos a la clínica, al hospital, al médico, la EPS, vamos a buscar la solución. Aquel hombre sabía que ahí estaba el médico de los médicos, que ahí estaba la solución. Importante detalle. El leproso se acercó a Jesús y he aquí vino un leproso, dice Mateo 8:2, y se postró ante él. Primera cosa, va el leproso y busca a Jesús. Es el leproso que busca a Jesús. Luego, ¿qué hace? Se postra ante él. Y vamos a ver por qué lo busca primero y por qué se postra ante Cristo Jesús. Y qué significado tiene para aquel hombre y para nosotros también. Al buscar a Jesús, reconoce su incapacidad para él mismo sanarse. Cuando nosotros estamos enfermos y vamos a la EPS buscando al médico, reconocemos que estamos enfermos y que no tenemos la solución para sanarnos, que no es una simple gripa, no es un doles
o un acetaminofén que nos va a curar. Es algo más, un cáncer terminal. Tenemos que ir a buscar. El leproso reconoce su enfermedad. Reconoce su enfermedad. Y va en busca de la solución. Así que es lo primero que hace aquel hombre. Reconoce que está enfermo y va en busca de la solución. Él sabe que puede depender de Cristo para el milagro que él desea. ¿Cuál era el milagro que él deseaba? ¿Un carro? ¿Una finca? ¿Una casa? ¿Qué era lo que él deseaba? Salud. Salud, lo que es. ¿Cuántas de las personas que se contagiaron por COVID buscaban a Cristo Jesús buscando una solución porque él sabía que ahí estaba? No querían plata, no querían casa, no querían ninguna cosa. ¿Querían qué? Salud. Querían salud. Y saben que Cristo Jesús puede tener ese milagro en sus manos para él. No se demoren en acudir al que puede ayudarlo. Él sale corriendo en busca de la solución. En Lucas 5:12 leemos, se presentó un hombre lleno de lepra y se postró ante los pies de Cristo Jesús. La lepra había cubierto todo su cuerpo de úlceras superantes y malolientes. La voz, aún la respiración, estaban afectadas por las úlceras de las cuerdas vocales que estaban podridas. En su cuerpo tenía los tendones contraídos, las uñas deformes, las manos y los pies repulsivos, el rostro desfigurado y no tenía sensibilidad ninguna en su cuerpo. Tremenda esa enfermedad, ¿verdad que sí? Tremenda. Y aquel hombre se presenta ante la solución y no solamente va en busca de él reconociendo que está enfermo, no solamente reconociendo en que lo puede ayudar, sino que otra cosa hace. Se postra ante él. Aquí la traducción es un poquito mala. Realmente no se postró. Literalmente se echó a tierra delante de Cristo Jesús. Se botó a tierra todo su cuerpo, su cara, si podemos decirlo así, porque no tenía ya cara, estaba desfigurado, no tenía nariz, aún sus ojos están afectados, no tenía orejas. Mira el milagro que hace Cristo Jesús, es que es impresionante allí. Y aquel hombre se echa a tierra. ¿Por qué se echa a tierra, su rostro a tierra? Importante. El leproso expresó reverencia y un espíritu de humildad ante aquel hombre, porque lo reconoció como el que tenía la solución, porque se postró a tierra, porque sentía reverencia, porque él sabía que estaba ante la presencia del Hijo de Dios y de Dios mismo. Aquel leproso lo reconocía. Un espíritu de humildad, porque él dijo, mire, yo estoy enfermo, estoy ante la presencia del que solamente puede lograr ese milagro en mi vida. Ahora, no solamente eso, estoy ante la presencia de Dios mismo. ¿Y qué hizo? Enmudeció en ese momento y alabó a Dios de la manera mejor que puede hacerlo el ser humano, con humildad de corazón. Y se postró ante él, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra e hincada la rodilla. El leproso le rogó a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Después de adorar a Cristo Jesús, con el silencio, con humildad, con su rostro en tierra, su cuerpo, las rodillas allí hincadas, dice que le adoró primeramente en silencio, lo adoró, lo reconoció, le dio el rango que tenía Dios en ese momento a través de su Hijo Cristo Jesús. Primera cosa. Ahora la segunda cosa que vamos a ver en esta mañana y vamos a aprenderla es, después de adorarlo, ¿qué hizo? Ahora sí le hace la propuesta. El leproso le rogó. Ahí dice que, ¿qué? Le dijo, oye maestro, yo sé que tú eres con la mano en el bolsillo, de pronto aquel hombre muriendo, sin orejas, maloliente, mientras que la multitud había quedado a metros de distancia viendo la escena, a ver qué iba a hacer Jesús. Nadie se atrevía a estar cerca de aquel leproso, nadie quiere estar cerca de alguien contagiado por alguna epidemia, quiere estar lejos. Aún su propia familia estaba lejos, pero Jesús se queda quieto allí, mirándolo con amor, con amor. ¿Recuerdan el poder que tiene Dios y lo más grande?
el amor. Y Jesús estaba allí mirando a aquel hombre con mucho amor, con mucho detenimiento. No lo juzgaba, no le dijo, es que usted pecó, entonces Dios lo mandó allí. Fue que sus padres pecaron y entonces Dios le mandó esa enfermedad. No, Jesús lo miraba con amor, con ternura, no lo criticaba. Así que aquel hombre se atreve, entonces después de adorarlo, a decirle, si usted quiere, Jesús, mire, estoy muriendo, pero ¿será que me puede sanar? ¿Mañana puede serlo? ¿Cuándo puede venir? Esas no fueron las palabras de aquel leproso, de alguien que está muriendo. ¿Cuáles fueron las palabras de él? Rogándole. De una manera, dice que rogar es suplicar, es no llorar solamente con los ojos, si podemos decirlo, lloraba con el corazón, rogaba, imploraba, gritaba, dice la Biblia Internacional, en otra versión dice que gritaba, daba alaridos, gritaba, Señor, si quieres puedes sanarme. Mientras eso la gente estaba lejos mirando a ver qué Jesús iba a hacer y porque no se querían contagiar de aquel leproso. Así que aquel hombre le dice, si quieres puedes limpiarme. 3 palabras con las cuales Jesús también le responde de 3 formas diferentes en esta mañana. Marcos y Lucas dicen que pidió rogando, llorando, gritando. El verbo griego que traduce rogándole es parakaleo, que significa literalmente gritar, suplicar en busca de consuelo. Su petición estaba acompañada por un sentido de auxilio, como cuando alguien está en peligro de muerte. El énfasis que le hace en los 3 evangelios a esta historia, la forma como aquel hombre viene suplicándole a Cristo Jesús, en la expresión, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor. ¿Por qué aquel hombre le dijo Señor? ¿Por qué? Señor en el griego se lee kurios y significa en su más amplio sentido Señor, amo, dueño. Es decir, yo soy tu siervo, soy tu esclavo y soy de tu propiedad. Si quieres, significa reconozco que tú tienes el poder, pero está en tu voluntad, si así deseas, sanarme. Tercero, si quieres, significa reconozco que tienes el poder, pero está en tu voluntad de sanarme. Ahora, puedes limpiarme. Dice en particular, yo sé que soy una basura, sé que soy como cualquier otro hombre y sé como cualquier otro hombre huiría de mí. Sé que no tengo derecho alguno, pero quizás tú, en la misericordia divina, en tu amor, en tu poder, podrás hacerlo como es tu voluntad. ¿Ves la profundidad de las palabras de aquel hombre? Señor, si quieres, puedes sanarme. Estaba reconociéndolo como su Señor, como su Dios. Estaba reconociendo su debilidad humana. Se estaba reconociendo como basura, como que no tenía valor alguno, pero que en el amor de la gloria de Dios, Dios podía transformar su vida y hacer un milagro para él. ¿Cuántos en esta mañana nos sentimos como aquel hombre de la historia leproso? Basura. Reconocemos que no somos nada delante de él, somos pecadores, malolientes. La palabra de Dios compara el pecado como la lepra espiritual. Olemos feo. ¿Quién se quiere acercar a un violador? En esta semana escuchaba la historia de una mujer que fue destrozada en Soacha, abierta para robarle el bebé. Aún sus intestinos fueron cortados. ¿Quién se quiere acercar a una persona que es capaz de hacer una atrocidad de esa? Nadie. ¿Quién se quiere acercar a una persona que es capaz de violar cientos de pequeñitos que solo inspiran ternura? O que son capaces de coger a una persona, seccionarla en partes, quitarle la vida y hacer cantidad de cosas. ¿Quién se quiere acercar a un pabellón de la cárcel donde están los peores criminales? Y aún con la mirada asesinan. Nadie. Así se encontraba este hombre.
tú y yo hemos sido contagiados por la lepra del pecado. Y estamos malolientes. Aún nuestro aliento, nuestras cuerdas vocales hieden cuando hablamos. Hablamos para criticar, para hacer daño, para destruir. Poco hablamos para edificar. Estamos contagiados por aquella lepra y estamos desterrados a vivir solos, marginados por ese pecado a morir. La palabra de Dios es clara en decir en Romanos que la paga del pecado es la muerte y merecemos morir porque hemos pecado. No solamente venimos con la descendencia pecaminosa de Adán y Eva al momento de nacer, pero después que crecemos pecamos voluntariamente. Muchos adulteramos, muchos robamos, muchos mentimos, muchos hacemos muchas cosas que deshonran la palabra de Dios aún sabiéndolo. Y merecemos morir. Estamos condenados a ser echados fuera de las sinagogas, de la iglesia, aún de la presencia de Dios. Y cuando vemos que ya no hay solución para nosotros porque nos marginan, nos echan del trabajo, de la casa, la esposa nos rechaza porque hemos sido infieles, por diferentes cosas, porque hemos caído tal vez en la pornografía, porque hemos caído en la drogadicción, en el alcohol, en el orgullo, aunque no lo miremos como pecado. El orgullo es el peor de los pecados porque es el primer pecado que Dios condena y aborrece. Los ojos altivos es uno de los pecados que Dios más aborrece. La lengua mentirosa, los pies que van siempre llevando la maldad. Estamos contaminados por la lepra del pecado. Y cuando no tenemos solución, es importante correr al que tiene la solución en sus manos, para que haga un milagro en nuestra vida, recupere nuestro hogar perdido, el amor perdido entre los cónyuges, entre los padres e hijos con padres. Aquella enfermedad terminal que está acabando con nuestra vida mental, la soledad en nuestro corazón. Podemos correr a los pies de Cristo Jesús confiadamente, que Él no nos va a rechazar. Él no se va a apartar y decir, ahora sí vienes a mí, hueles a pecado, hazte allá a un ladito, no quiero olerte, y hiede. Aún tu propio respirar hiede. No, Él no te va a echar fuera. Él va a abrir sus brazos como lo hizo hace más de 2000 años allí en la cruz del Calvario, demostrando todo su poder y su amor para decirte, ven hijo mío, puedo hacer un milagro en tu vida. Y cuando tú vas a Él de rodillas, en la soledad de tu habitación, de tu alma, y lo reconoces como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador, como tu guía personal, entonces Él hace un milagro en tu vida. Cuando tú vas a Él y dices, Señor, si quieres puedes sanarme de este pecado mortal. Si tú quieres puedes quitarme estas tentaciones en las cuales caigo constantemente, de la pornografía, del alcohol, el cigarrillo, la música secular. Pon el nombre que tú quieras allí, que tú sabes. Y solamente también Dios lo sabe. Hoy Dios quiere curarte de esa enfermedad a ti. Quiere hacer el milagro que tú tanto has deseado. Déjame decirte que llegaste el momento y la hora precisa y en el lugar exacto donde Dios está presente en este lugar y va a hacer un milagro en tu vida, en tu familia, en tus seres amados. Porque Él tiene el poder para hacerlo por medio de su palabra. Una sola palabra va a calmar la tempestad de tu vida. Y va a haber paz en tu corazón. Ese hombre se postra ante aquel hombre que sabe que puede hacerlo. Si quieres, puedes limpiarme. Y tercera y última cosa que vamos a aprender en esta mañana, que Dios quiere enseñarnos. El leproso fue sanado por el Señor Jesús. Y dice que la historia, que a la mirada atónita y al asombro de aquellas personas que seguían a Jesús, que eran muchos, que estaban muy lejos, vieron cuando Jesús, ¿qué hizo? Estiró su mano. Estiró su mano, la mano de Jesús allí moviéndose como se quiere mover en tu vida en esta mañana. Jesús va a estirar su mano también como lo hizo con aquel hombre. Y lo dice allí. Jesús extendió la mano y tocó a aquel hombre diciendo, quiero. Yo me imagino que esas palabras quiero de Jesús retumbaron en aquellos oídos de toda esa gente que lo miraba. Toda esa gente criticona
que criticaban a aquel hombre y aún criticaban a Jesús, que les daba miedo a juntarse con aquel hombre pecador. Levantando Jesús su mano en su amor y en todo su poder, exclamó en su palabra: sí quiero. Y tocó a aquel hombre y dijo: sé sano. Y después de 3 meses aquel hombre fue sano. ¿Así dice la palabra de Dios? Dice que inmediato aquel hombre sanó de su lepra. Y vamos a profundizar un poquito en ese milagro, porque a veces miramos que Jesús sanó al leproso y bueno, y ya. Pero ¿qué hay de sus orejas que no tenía? ¿Qué hay de sus nariz que ya no la poseía? ¿Qué hay de sus uñas que no tenía? Las manos encorvadas, los pies, su mal aliento. Su lengua aún se había prácticamente deteriorado. Yo me imagino que cuando le dijo a Jesús que lo sanara, tartamudeó porque ya no tenía lengua. La enfermedad misma se le había quitado a pedazos. No tenía sensibilidad alguna ya en su cuerpo. Aquel milagro fue más grande que todos los milagros que había hecho Cristo Jesús, aun cuando resucitó a Lázaro. Ese milagro, ¿te imaginas? Ponte un poquito a imaginarte cómo ese hombre, al quitarse ese velo, empieza ya a ser restaurado inmediatamente, instantáneamente, orejas, nariz, lengua, cuerdas vocales, el cuerpo restaurado, encorvado, su lepra desaparecida, las llagas malorientes, supurantes, sanado completamente. El espíritu profecía dice que su piel llegó a ser como la de un niño, un bebé recién nacido, rozagante, sin mancha alguna. Su cuerpo lleno de energía, de salud, vibraba, porque la palabra de Dios lo había tocado. Se había encontrado con aquel que podía hacer un milagro en su vida y lo había hecho. Porque ese hombre tenía la fe puesta en aquel hombre que podía hacer un milagro en su vida. Y con la palabra de Dios, aquel hombre fue restaurado. La palabra griega que se traduce misericordia es esplamox, que significa, eso es en hebreo, significa sentir compasión movida por y lástima por alguien. La misericordia del Señor Jesús lo lleva a identificarse con el sufrimiento y el rechazo y el dolor de aquel hombre y aquella pobre criatura que experimentaba su diario vivir al estar muriendo físicamente, moralmente, mentalmente y espiritualmente. ¿Recuerdan cuando Jesús lloró allí en el monte mirando a Jerusalén? Miraba a Jerusalén en aquel monte y Jesús fue llevado en espíritu a misericordia. Y Jesús miraba allí, contemplaba a Jerusalén en un día esplendoroso así lleno de sol. Jesús en aquel monte miraba hacia abajo y miraba a la gente mercando, los mercaderes vendiendo, comprando, algunos me imagino que bañándose, vistiéndose, casándose, dándose en casamiento, cantidad de cosas, otros en las sinagogas. Y Jesús miraba a Jerusalén y dijo: oh, Jerusalén, cuántas veces quise reunir como los pollitos debajo de la sala de su mamita la gallina, y no quisiste, que matas a los profetas, los que son enviados. Y Jesús fue llevado a la misericordia y lloró. No lloró por él, lloró ver la gente muriendo en Jerusalén y de lo que se iban a morir. Lloró viendo cómo gente contaminada por el pecado, por Satanás. Más adelante Jesús, ustedes recuerdan, muchas veces Jesús lloró, pero yo recuerdo una historia cuando Jesús llora. ¿Recuerdan cuando lloró cuando fue a resucitar a Lázaro? ¿Por qué lloró Jesús? Muchos dicen porque, incluso la palabra dice que, dice que los que estaban allí, cuánto amaba a Lázaro que lloró. Pero Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque Jesús, aunque amaba a Lázaro, era uno de sus más buenos amigos, amaba a su familia. Jesús no lloró por Lázaro, no lloró por él mismo, porque le dolía que Lázaro había muerto, no. Jesús lloró por sus familia, por sus familiares, por sus amigos, porque le dolía ver a ellos llorando. Jesús le duele cuando tú lloras por la pérdida de un ser querido. Jesús llora y se conduele cuando ves que tú sufres y pasas por momentos de tristeza, tribulación, angustia, enfermedad. Jesús llora cuando ve un matrimonio deshecho por la culpa de una infidelidad, porque el diablo ha metido sus manos allí. Jesús llora cuando los hijos son llevados al mundo,
adorar al mundo a través de las drogas, el alcohol, y ve una familia deshecha que hubiese podido ser grande para honra y gloria de Él. Jesús llora porque se conmueve en la dolencia humana y es llevado a la misericordia. Jesús llora y siente dolor y siente compasión por su creación, por sus criaturas, especialmente por sus hijos. ¿Saben? Hay una expresión muy bonita en la Biblia que dice que el que toca a un hijo suyo en esta tierra, aún Satanás, se mete con Dios mismo, porque somos la niña de sus ojos, dice él. Somos su real sacerdocio, somos su especial tesoro, y Él no permite que se metan con su creación, con sus hijos. Y tú y yo somos su creación, somos sus hijos. Y Él nos ama tanto que se enerva y está muy pendiente de nosotros cuando pasamos tristeza, dificultad y llanto. La misericordia del Señor lo lleva a identificarse con el sufrimiento y el rechazo y el dolor que aquella pobre criatura estaba experimentando en su diario vivir. Y Jesús reconoce nuestra incapacidad. Jesús reconoce nuestro dolor. Jesús reconoce que en este momento tú y yo llevamos una tragedia en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro corazón. Cada quien vive su propio drama y viene a la iglesia con sus propias tristezas. Y viene a la iglesia buscando una solución para esa tristeza, para ese dolor, para esa enfermedad, para ese llanto. Y hoy Dios quiere darte ese milagro que tú tanto necesitas. ¿Cuántos en esta mañana hemos venido cargados de tristeza, de dolor? Tal vez no por falta de dinero, tal vez no por falta de alimento, un abrigo, un techo, porque ya lo tenemos asegurado. Ahorita cuando salgamos vamos a tener un buen almuerzo. Pero ¿cuántos venimos esta mañana cargados de sufrimiento y dolor en nuestro corazón? Soledad, tristeza. A veces este mundo está rodeado por miles y millones de personas, pero aún estamos solos, marginados, criticados, incomprensión humana, incomprensión de los amigos, aún de nuestra iglesia. Pues déjame decirte que hay alguien muy poderoso en la palabra de Dios que puede cambiar esa tristeza en gozo, ese llanto en alegría y calmar esa tristeza que hay en tu corazón y llenar ese corazón de paz, de gozo, llenado por el Santo Espíritu de Dios. Y cuando tú salgas de esta mañana de este lugar, puedes salir con la certeza, la seguridad de que has estado en la presencia de Dios. Nadie que llegó a la presencia de Dios en busca de solución salió con las manos vacías. Jesús hacía un milagro en su vida, no solamente físico, sino también espiritual. Y yo me imagino que cuando venga Cristo Jesús y tú y yo estemos con Él en el reino de los cielos, vamos a encontrarnos con aquel leproso. Y no solamente con él, sino con todos aquellos que Jesús hizo un milagro en sus vidas. Aún con aquel soldado romano Malco que fue quitada su oreja. Ese hombre también va a ser salvo por la gloria y gracia de Cristo Jesús. Porque nadie con los cuales Jesús se encontró, tuvo un encuentro personal con él, cambió su vida para siempre, físico y espiritualmente. Vamos a estar con Él. ¿Cuántos en esta mañana queremos tener un encuentro personal con Cristo Jesús? ¿Cuántos, como aquel leproso en esta mañana, reconocemos a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Señor? Aquel leproso lo hizo, reconoció que él no tenía el poder, que estaba perdido sin la presencia de Dios en su vida, sin el milagro de Jesús en su vida, y lo reconoció como su Señor. Lo reconoció como su propiedad, somos propiedad de Él. Reconoció que Jesús tenía el poder para hacerlo. Y hoy Jesús tiene el poder para hacer un milagro en tu vida en esta mañana. Piensa en el milagro que tú quieres que Dios haga en tu vida. El cartón profesional. ¿Qué cosa quieres que Jesús haga en tu vida en esta mañana antes de salir de este lugar? Antes de tener la última oración. Piénsalo. Cierra los ojos tal vez allí y piensa, Señor, yo quiero que en mi vida, mira, está pasando esto con mi esposo, mi esposa, mis hijos. Tal vez no veo la solución para la deuda que tengo. Mi amigo está muriendo, mi hermana, mi familia, algún cáncer terminal. Señor, ya los médicos no tienen.
No sé, Señor, tú puedes hacerlo. Aún tú tienes el amor, la compasión, que es lo más grande que tú tienes. Y tienes el poder en tu palabra. Y una sola palabra tuya tienes el poder para hacer el milagro en tu vida. Concéntrate en ese milagro que tienes en tu corazón y que Dios quiere hacerlo hoy. Él tiene el poder y el amor para hacerlo porque Él te conoce y te ama. Eres la niña de sus ojos. Y al igual como aquel hombre de la historia, aquel leproso, Dios quiere sanarte también a ti. No solamente quiere hacer un milagro físico en tu vida, darte la bendición que tú quieres tener, económico, emocional. Él quiere hacerte un milagro principalmente en tu vida, en tu corazón. Dile al Señor Jesús, mira, Señor, estoy luchando con esta tentación, este vicio que me está llevando a la perdición, está acabando con mi vida, con mi familia. Señor, lo entrego hoy en tus manos. Reconozco que no puedo lograrlo yo solo. He luchado, pero no he podido. Haz un milagro hoy en mi vida, Señor. Una sola palabra tuya tiene el poder para hacerlo. Tómame, oh Cristo Jesús. Pongo esta enfermedad que me está destruyendo en tus manos, querido Padre. Te la pongo hoy en tus manos para que tú hagas con tu palabra lo que sabes hacer, que es dar vida y vida en abundancia. Levántame de esta cama, levántame de esta enfermedad. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Clamo a ti en esta mañana. Te entrego mi vida, te rindo todo lo que soy a ti. Tómame como enteramente tuya. Es el milagro que tú sabes que necesito hoy. Y no me dejes salir de hoy de tu iglesia, de esta predicación tuya, sin la bendición del santo poder de lo alto del cielo. Si es así, yo quiero invitarte. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos, al igual que aquel leproso, a entrar a ese lugar santísimo, donde mora la presencia de Dios. Pero lo vamos a hacer como aquel leproso lo hizo. ¿Te parece? Aquel leproso, ¿cómo llegó a Cristo Jesús? ¿De pie? Postrado. Dice que hincada su rodilla. Vamos a hacerlo y de igual manera reconociéndolo como nuestro Señor, como nuestro Creador. Vamos a caer de rodillas y vamos a implorarle a Dios que haga ese milagro que tanto necesitamos en nuestra vida. Quiero invitarte entonces que de rodillas si puedes. Allí donde estás tú, allí en las redes sociales, en la comodidad de tu hogar, quiero invitarte que si puedes, caigas de rodillas ante la presencia del máximo poder que es Cristo Jesús. Y Él hará un milagro hoy en tu vida. Tu enfermedad, tu deficiencia financiera, tu hogar, todo lo que tú quieras, tendrán bendición en las manos de Cristo Jesús. Querido Padre, Señor, Creador del cielo y de la tierra, tú eres el gran monarca de los cielos. Tú eres nuestro Señor y te reconocemos como ello. Señor, reconocemos que somos tu creación, somos tus siervos, somos tus hijos, pero tú dices que somos tu tesoro más amado. Somos las niñas de tus ojos. Nos amas con amor inmensamente profundo desde antes de la fundación del mundo. Y tú nos has creado en esta vida para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso te damos la honra y gloria solamente a ti, querido Padre. También, Señor, queremos pedirte que perdones todos y cada uno de nuestros pecados que hayamos cometido hasta este momento. Queremos ser libres de la enfermedad de la lepra de pecado en esta mañana. No solamente queremos ser libres de la enfermedad que nos aqueja en nuestro cuerpo, de la falta de dinero, de los problemas financieros, emocionales, sentimentales, profesionales. También queremos que nos libres del pecado, Señor, que seamos libertados, las cadenas sean cortadas y ser libres de la opresión del enemigo. Queremos tener la victoria, pero esa victoria la queremos tener en el poder de la palabra de Cristo Jesús. Y hoy queremos escuchar nuevamente esa palabra diciendo, sí quiero. Por eso, Padre Celestial, queremos decirte puestos nuestro corazón humillado delante de tu presencia, nuestras rodillas hincadas, nuestro rostro en tierra, Señor, reconociendo nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia humana delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos des la victoria sobre el pecado, sobre la tentación, que nos des la victoria sobre aquel vicio que nos ha atado por años,
al pecado y que nos ha apartado de ti, que nos hemos hecho daño a nosotros mismos y por ende hemos hecho daño a nuestros seres queridos y amados. Corta con tu poder eso que nos ha ligado a Satanás y repréndelo en tu palabra. Gracias porque podemos estar confiados delante de ti. Gracias porque al igual que aquel hombre leproso, podemos correr delante de tu presencia y no nos vas a echar fuera. No nos vas a criticar, no nos vas a juzgar. Vas a colocar tu mano sanadora en este momento, querido Padre. Y te pido otra vez, Señor, que al igual que aquel leproso, coloque tu mano sanadora sobre todo enfermo en este momento. Allí en sus hogares, donde nos escuchan y nos ven en este momento. A sus familias que los aqueja alguna enfermedad, alguna dolencia, Señor, extiende tu brazo poderoso, al igual que aquel leproso, tócalo y libéralo de la enfermedad, del dolor, de la desesperación. Pero ante todo, querido Padre, coloca paz, tranquilidad en sus corazones. Hazles sentir que no están solos, que tú los acompañas, que millones de ángeles están con ellos, ángeles poderosos que son enviados por ti, ángeles misericordiosos, ángeles santos de parte de ti. Les rodean y les acompañan. Y que contigo no conoceremos la derrota y tú nos llevarás de victoria en victoria hasta la victoria final. Por esa razón, Señor, hoy quiero escuchar y queremos escuchar nuevamente esas palabras que resuenen y retumben por todos los confines del vasto universo. Sí quiero, sé libre, sé sano. Gracias, querido Padre, porque sentimos esa promesa maravillosa una vez más hecha una realidad en este momento en nuestro corazón. Gracias, querido Padre. Tócanos con tu mano maravillosa. Úngenos con tu bendición de tu Santo Espíritu. Y bendice nuestras familias. Bendice tu iglesia de San Miguel. Bendice sus miembros. Bendice a cada uno de los que vinieron este momento a escuchar tu palabra y a escucharte a ti, para saber que hay esperanza para el ser humano. Y querido Padre, haznos canal de bendición para bendecir a otros, así como lo hizo este leproso, que no se quedó callado, sino que dio las buenas nuevas de salvación a mucha gente, y mucha gente vino a verte en aquella época. Que nosotros también podamos hacer lo mismo, hablar de tu amor, tu misericordia, y mucha gente pueda llegar a los pies de Cristo Jesús y ellos también tengan la bonita oportunidad de estar contigo muy pronto en el reino de los cielos. Y no solamente nosotros, sino todos nuestros seres queridos amados que queremos estar con ellos gozando la eternidad. Levántanos con tu poder. El poder que solamente puede venir de lo alto del cielo, de un Dios de amor poderoso, porque oramos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre sagrado en el cual hay poder, en el nombre de nuestro capitán, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a terminar en esta mañana cantando las estrofas del himno número 420. Nunca desmayes. Nunca desmayes, que en el alma Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí. Velando está su tierra.
Gracias, querido Padre, porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque tu amor es maravilloso y constante en cada uno de nosotros. Danos tu bendición en este momento, ahora al salir a nuestros hogares. Que tu bendición nunca se aparte de nuestras vidas, ni de nuestros seres amados y queridos. Quédate con nosotros, quédate siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a tomar asiento. El Señor te responda en el día de la tribulación. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Recuerde todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus proyectos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.